Me llamo Leonor Vargas. Tengo 68 años. Estaba doblando ropa de verano en una maleta azul desgastada, tarareando una canción vieja que sonaba en la radio, cuando el teléfono sonó. Mañana viajaría a Puerto Vallarta. Mi primera verdadera escapada desde que mi esposo, Gabriel, falleció. Había dejado el departamento impecable, las plantas regadas, todo en orden. Por primera vez, no había nada de qué preocuparse. La llamada fue de Alejandra, mi nuera. Su voz temblaba desde el momento en que contesté. Mamá, confía en mí. Esta noche, coloca una cámara oculta en la sala y vete. No hagas preguntas, solo vete. Por un instante, pensé que bromeaba. Alejandra era cuidadosa, educada, no de las que exageran, pero su respiración era entrecortada, de esas que nacen del miedo, no de los nervios. ¿De qué hablas?, pregunté. No puedo explicarlo ahora, dijo. Solo hazlo. Confía en mí y no le digas nada a Rafael. El nombre de mi hijo se me atoró en la garganta. Intenté reír, hacer que sonara absurdo, pero mi voz se quebró. Alejandra susurró. Por favor, mañana lo entenderás. Y la línea se cortó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mientras el zumbido suave del refrigerador llenaba la habitación. A través de la ventana, la luz del atardecer en Veracruz pintaba el puerto de naranja. Todo parecía irreal, como si hubiera entrado de repente en la vida de alguien más. Encontré la camarita que una vez usé para vigilar al gato de un vecino. Revisé la batería y la escondí detrás de la librera, apuntando a la sala. Luego tomé mi bolso. Cerré la puerta con llave y guardé las llaves en el bolsillo de mi chamarra para cuando llegué al coche. Mis manos temblaban. No sabía de qué estaba huyendo, solo que Alejandra sonaba aterrada. El aire nocturno de Veracruz pesaba más de lo usual mientras cruzaba el puente hacia el vecindario de mi hermana Rosa. La marea estaba baja. Los manglares brillaban plateados bajo la luna, y cada farola que pasaba titilaba como un pulso que no podía calmar. Me repetía que estaba siendo ridícula. Una mujer mayor persiguiendo fantasmas de su propia imaginación. Pero la voz de Alejandra seguía resonando en mi cabeza, aguda y temblorosa. Antes de irme, había colocado la cámara detrás del estante central, ligeramente inclinada hacia la entrada. Su lucecita azul parpadeó una vez antes de que la cubriera con el lomo de un libro. Cuando apagué las lámparas y cerré la puerta, el sonido del cerrojo al encajar sonó definitivo, demasiado definitivo. La casa de Rosa estaba en una calle sin salida, sombreada por jacarandas. Abrió la puerta antes de que tocara, con la bata floja y la cara entre dormida y curiosa. Leonor, dijiste que volarías mañana. Necesitaba salir esta noche, dije. Fue todo lo que pude articular. No insistió. Así son las hermanas, hablamos después, cuando el mundo deja de girar. Preparó un té de manzanilla, de esos que huelen a veranos antiguos, y nos sentamos en la mesa de la cocina en silencio. El reloj tic-tac, el refrigerador zumbaba, y yo sentía el latido de mi propio corazón, constante pero inseguro. Más tarde, acostada en la habitación de huéspedes, miraba las sombras del ventilador girar en el techo. Tomé mi celular varias veces, tentada a abrir la aplicación de la cámara, pero siempre me detenía. Tenía miedo de no ver nada, y más miedo de ver algo. En la oscuridad, la cámara que dejé atrás parpadeó otra vez, grabando un hogar que de pronto no estaba segura de que fuera mío. El amanecer llegó pálido y silencioso, de esos mañanas veracruzanas que huelen a sal y madera húmeda. No había dormido. Rosa aún roncaba suavemente en la habitación de al lado cuando me levanté y tomé mi celular. Mis manos estaban rígidas, como antes de una tormenta. La aplicación de la cámara esperaba en mi pantalla. La miré un buen rato. Luego la abrí. La imagen cobró vida, mostrando mi sala en una luz granulada. El reloj de pared marcaba poco después de la medianoche. Todo estaba como lo dejé los cojines del sofá, la lámpara, la manta doblada. Por un momento, suspiré, casi avergonzada de haber dejado que el miedo me sacara de mi propia casa. Entonces,
La puerta principal se abrió. Rafael entró primero. Mi hijo llevaba la chamarra que le regalé la Navidad pasada. Detrás de él venía nuestro primo Leonel y un hombre con una caja de herramientas. El desconocido fue directo a la puerta del estudio, trabajando en la cerradura mientras Rafael y Leonel recorrían la sala, abriendo cajones, revisando estantes. Sus voces eran bajas, pero claras. Estará fuera una semana, dijo Rafael. Tiempo de sobra para ponerlo en venta. Leonel soltó una risa. Seguro que firmará los papeles cuando regrese, no tendrá que hacerlo. Ya tengo los formularios listos. No podía respirar. El tono de mi hijo era casual, casi alegre, como si estuvieran moviendo muebles, no desmantelando mi vida. El cerrajero preguntó algo que no escuché. Y Rafael respondió, solo necesitamos acceso a la caja fuerte. Ahí guarda la escritura y los datos de las cuentas. Una vez que paguemos los préstamos, todo estará bien. Paguemos los préstamos, dijo con ligereza, como si borrar años de confianza fuera un trámite cualquiera. Las palabras cayeron como piedras. Me llevé una mano a la boca, viendo cómo revisaba cajones que alguna vez guardaron tarjetas de cumpleaños y fotos familiares. Cada movimiento era calculado, eficiente, ni rastro de culpa. Cuando terminaron, los tres salieron tan fácilmente como entraron, y la puerta se cerró tras ellos como el punto final de una frase. Me quedé helada en la habitación de Rosa, con el celular temblando en mi regazo. Afuera, el sol subía sobre los manglares, tiñendo el agua de dorado. Dentro de mí, algo se rompió en silencio, limpiamente, como cristal cediendo a la presión. El niño que crié seguía vivo en algún lugar de ese rostro, pero ya no podía verlo. A media mañana, las calles de Veracruz ya brillaban de calor. Estaba sentada en un pequeño café cerca de la Avenida Independencia, con las manos alrededor de una taza de café que se había enfriado hace rato. Llamé a Alejandra después de ver las imágenes, con la voz apenas firme para formar palabras. Ella aceptó reunirse de inmediato, pero me pidió no contarle a nadie, ni siquiera a Rosa. Cuando llegó, no parecía la joven serena que alguna vez recibí en la familia. Su cabello estaba recogido deprisa, sus ojos sombreados, la blusa arrugada como si se hubiera vestido a oscuras. Se sentó frente a mí, mirando hacia la ventana antes de hablar. También lo vi, dijo en voz baja. No sabía si me creerías si no lo veías por ti misma. Mi garganta se cerró. ¿Desde cuándo lo sabes? Unas semanas, admitió. Estaba ayudando a Rafael a ordenar unos archivos del negocio cuando encontré copias de tu firma en documentos de poder notarial. Se veían mal, demasiado perfectas, como trazadas. Cuando pregunté, él lo minimizó, pero la semana pasada lo escuché hablar con Leonel sobre vender el departamento después de mudarte a un lugar cómodo. Su voz se quebró. Por eso te llamé. No podía quedarme callada. La miré, dividida entre gratitud e incredulidad. El aire entre nosotras era frágil, como si una palabra equivocada pudiera romperlo. Es tu esposo, Alejandra. Lo sé, susurró, pero lo que hacen no es amor, es desesperación. Frotó sus manos, temblando ligeramente. Está hundido en deudas por un proyecto que fracasó. Leonel lo presiona para arreglarlo rápido, aunque sea tomando lo que no les pertenece. Intenté detenerlo. No me escuchó. Afuera, un tranvía pasó traqueteando, su campana resonando en la calle. Alejandra alzó la vista, con los ojos brillando. Lo siento, Leonor. No me casé con él para esto. Pensé que era mejor persona. Le creí. Tal vez porque su vergüenza era demasiado cruda para ser fingida. O tal vez porque necesitaba creer que alguien aún se preocupaba lo suficiente como para decirme la verdad. Por primera vez desde ese amanecer terrible, no me sentí completamente sola. Esa tarde, Alejandra me llevó a una oficina legal escondida detrás de una hilera de encinos en la calle Madero. El letrero decía García y Torres, Derecho para adultos mayores y patrimonio. Un lugar por el que había pasado 1000 veces sin imaginar que lo necesitaría.
El recibidor olía ligeramente a limón y libros viejos. El licenciado García era un hombre de unos 60 años, cabello gris, voz tranquila, de esos que miden sus palabras como si cada una tuviera peso. Escuchó sin interrumpir mientras le explicaba lo que vi, lo que Alejandra había descubierto y lo que mi hijo planeaba. Sus ojos se suavizaron, pero nunca cayeron en lástima. Cuando terminé, juntó las manos. Señora Vargas, dijo con suavidad, lo que describe podría ser explotación financiera. Actuaremos rápido. El primer paso es presentar una orden judicial sobre la escritura del inmueble para que nadie pueda modificar la propiedad mientras se revisa. Asentí, tratando de mantener la compostura. Me guió por los formularios, cada página llena de términos legales que se desdibujaban ante mis ojos. Mi firma aparecía una y otra vez en la orden judicial. La autorización para congelar el acceso conjunto al banco y la revocación del poder notarial que Rafael había intentado renovar a escondidas. Cada vez que mi pluma tocaba el papel, sentía que cortaba un hilo que alguna vez unió mi vida a la suya. Cuando terminamos, el licenciado García ordenó los documentos en una carpeta. Esto servirá por ahora, dijo. Notificaremos al registro público y a su banco por la mañana. Guarde cualquier mensaje, cualquier documento que él envíe. No está indefensa, señora Vargas. Está protegiendo lo que es suyo. Quise creerle, pero la palabra proteger dolía. Significaba aceptar el peligro, admitir que mi propio hijo se había convertido en una amenaza. Alejandra esperaba en la puerta, silenciosa pero firme. Cuando me levanté, me temblaron las rodillas. El licenciado me dio su tarjeta y dijo, nos encargaremos con discreción, sin confrontaciones hasta que usted esté lista. Afuera, la luz tardía caía sobre los adoquines, tiñendo la ciudad de dorado. Aferré la carpeta contra mi pecho mientras caminábamos al coche. Pesaba más de lo que debería, más que cualquier prueba o papel. Siempre creí que la familia era el lugar más seguro donde alguien podía estar. Esa tarde, aprendí cuánto duele construir un muro entre el amor y la seguridad, y cuán necesario puede ser a veces. 2 noches después de la reunión con el licenciado García, el sueño seguía sin llegar. Me quedé en casa de Rosa, con la carpeta de documentos en la mesita de noche, como un segundo corazón latiendo en silencio, recordándome lo que ya había cambiado. Cuando el reloj dio la medianoche, abrí la aplicación de la cámara. La pantalla brilló en la oscuridad. Al principio, la sala parecía inmóvil, la lámpara junto al sofá, las fotos enmarcadas en la repisa, el reflejo tenue de un farol en la ventana. Entonces, la puerta principal se abrió. Rafael entró, esta vez con Leonel otra vez. Se movían distinto ahora, menos cautelosos, casi cómodos. Leonel traía una tablilla. Rafael usaba la linterna de su celular, barriendo el haz por estantes y gabinetes. Hay más aquí de lo que pensé, dijo Leonel, riendo. Podrías saldar la mitad de tu deuda solo con sus antigüedades. Rafael no respondió de inmediato. Tocó el jarrón de porcelana en la repisa, el que Gabriel y yo compramos en Oaxaca por nuestro 10º aniversario. Solo pon todo en la lista, masculló. Lo venderemos rápido. Antes de que empiecen a hacer preguntas, mi garganta se cerró. Quise apartar la mirada, pero no pude. La cámara captaba cada gesto descuidado, las manos de Rafael hurgando en cajones, Leonel fotografiando joyas, los dos hablando como socios dividiendo ganancias. En un momento, Rafael se detuvo frente a mi librera favorita. Su rostro parecía más viejo, desgastado. Por un instante, casi vi al niño que dejaba notitas de cariño en el refrigerador. Luego se dio la vuelta, y ese niño desapareció. Presioné grabar en mi celular, guardando el video con la fecha y hora marcadas en la esquina. El licenciado García me había mostrado cómo archivarlo, cómo guardar copias por si algo le pasaba al dispositivo. Era mecánico, pero necesario. Cuando el video terminó, la sala en la pantalla volvió a quedar inmóvil. Me quedé en silencio, con el celular cálido en las manos, el aire a mi alrededor de pronto más delgado. Por la mañana, manejé a la oficina de García.
Él vio los videos con atención, la mandíbula tensa. Esto es suficiente, dijo. Procederemos mañana. Suficiente. Una palabra tan pequeña para algo que había roto todo lo que creía sobre el amor, la familia y el hogar. A la mañana siguiente, la lluvia había pasado y la ciudad parecía lavada. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí. El licenciado García llamó temprano, con su tono firme de siempre. Señora Vargas, todo está presentado y verificado. Si está lista, podemos ir hoy. Le dije que sí. Estar lista, aprendí. No significaba estar en paz, solo que no había otra opción. Nos encontramos afuera de mi edificio al mediodía. El aire olía ligeramente a sal y pavimento, y el árbol de magnolia junto a la entrada goteaba por la tormenta de la noche. El licenciado García estaba a mi lado con un maletín pequeño. Junto a él, el señor López, el administrador del edificio, amable pero nervioso. Sostenía una tablilla como si fuera un escudo. Alejandra llegó al final. Apenas había dormido. Se notaba en sus ojos. No dijo mucho. Solo asintió una vez. Fue suficiente. Subimos juntos. El pasillo se sentía más estrecho de lo que recordaba. La alfombra familiar de pronto extraña bajo mis pies. Cuando abrí la puerta, las voces de Rafael, bajas y tensas, y de Leonel, más agudas, flotaban desde dentro. Ni siquiera lo notará. Solo fírmalo cuando oyó Rafael se detuvo a media frase al verme. Por un largo segundo, nadie habló. Leonel retrocedió hacia el sofá, murmurando algo sobre volver después. La mirada de Rafael oscilaba entre nosotros, pánico e incredulidad luchando en su rostro. Mamá dijo al fin, intentando sonreír: «No debías estar de vuelta aún». No respondí en voz baja. No debía. El licenciado García dio un paso adelante y puso su maletín en la mesa, abriéndolo con un clic suave. Señor Vargas, represento a su madre. Esta propiedad está bajo protección legal. Se abstendrán de mover o alterar cualquier contenido. Rafael parpadeó, la confusión dando paso a la irritación. Esto es una locura. Es mi madre. Levanté mi celular. El video se reprodujo, la voz de Rafael llenando la sala. Lo venderemos rápido, antes de que empiece a hacer preguntas. Su rostro palideció. Mamá, no es lo que piensas. He visto lo que es, dije. Mi voz no tembló. Entraste a mi casa. Revisaste mis cosas. Intentaste tomar lo que tu padre y yo construimos. El silencio que siguió pesaba más que un grito. Ni siquiera Leonel podía mirarme a los ojos. Alejandra estaba cerca de la puerta, con las manos apretadas, las lágrimas reflejando la luz. El licenciado García reunió los documentos y se los entregó a Rafael. Se le notifica la protección de la propiedad y la revocación del poder notarial. Deberán desalojar de inmediato. El administrador cambiará las cerraduras. La boca de Rafael se abrió, pero no salió ninguna palabra. Solo miró, algo rompiéndose en silencio tras su enojo. Cuando el señor López me dio las nuevas llaves, estaban frías en mi palma. Me giré hacia la puerta, con Alejandra cerca. Al salir al pasillo, escuché el primer sollozo salir del pecho de mi hijo, bajo, incrédulo y demasiado tardío. No volteé. Algunos adioses ocurren sin una sola palabra. Las semanas siguientes pasaron como agua lenta constantes, silenciosas, imparables. La noticia corrió por el edificio más rápido de lo que esperaba. Los vecinos que antes saludaban desde sus balcones, ahora bajaban la mirada al cruzarme, sin saber qué decir. Algunos ofrecían condolencias discretas, pero la mayoría evitaba el tema. Veracruz amaba sus chismes casi tanto como su cortesía, y yo les había dado ambos. El licenciado García manejó la mayor parte del trabajo legal. Rafael estaba bajo revisión por intento de fraude patrimonial. Leonel dejó de contestar sus llamadas y eventualmente se fue de la ciudad. Supe por García que Rafael había confesado un error de juicio, pero afirmó que nunca quiso hacerme daño, solo ayudar con una reestructuración financiera. La frase era tan fría que casi borraba lo sucedido.
Alejandra vino una tarde a devolver un juego de llaves que le di hace años. Se veía más delgada, pálida. Sus manos temblaban al dejarlas en la mesa. «Me voy», dijo en voz baja. «No puedo quedarme con él después de esto». Pensé que sentiría culpa, pero solo estoy cansada. Quise consolarla, pero no había palabras fáciles. En cambio, preparé té. Nos sentamos en silencio hasta que finalmente dijo: «Lo siento. Leonor, nunca quise que terminara así». «Lo sé», dije. «Ninguna lo quiso». Cuando se fue, el departamento se sintió inmensamente quieto. Las habitaciones estaban limpias otra vez, pero la vacío persistía como humedad, algo con lo que aprendes a respirar. Pasaba los días ocupándome de cosas pequeñas, reordenando la librera, podando el ficus, viendo la luz moverse por el piso, por las noches. A veces me sorprendía escuchando por si oía la voz de Rafael en el pasillo, sabiendo que nunca llegaría. Rosa venía seguido, trayendo cazuelas y un optimismo decidido. «Hiciste lo correcto», decía siempre, como si repetir pudiera pedir hacerlo más fácil. Pero lo correcto y lo fácil rara vez van de la mano. A veces despertaba a medianoche y me paraba junto a la ventana, mirando el puerto. Las luces de la ciudad brillaban en el agua, y por un momento todo parecía suspendido entre lo que se perdió y lo que aún no comenzaba. La seguridad había vuelto, sí, pero la paz aún se mantenía a distancia, esperando a que aprendiera a vivir con el silencio. 3 semanas después, por fin abordé el avión que casi olvidé. El boleto a Puerto Vallarta estaba en mi tocador, bajo un pisapapeles, como si supiera que lo necesitaría tarde o temprano. Ya no estaba huyendo. Solo cumplía la promesa que me hice de ver el mar desde otra orilla. El viaje fue tranquilo. Caminaba por las playas rocosas por las mañanas, con el viento fresco en el rostro y el sonido de las gaviotas constante y lejano. Cada día, el dolor en mi pecho se aflojaba un poco, reemplazado por algo más pequeño, más firme aceptación tal vez, o el comienzo del perdón. Aunque no estaba segura para quién, pasaba horas leyendo, visitando librerías pequeñas y sentándome en cafés donde nadie sabía mi nombre. Cuando me preguntaban si viajaba sola, asentía sin vergüenza. Había una libertad en la soledad que nunca antes conocí. Una tarde, sentada frente al malecón, llené un cheque para el Fondo de Apoyo a Adultos Mayores de Veracruz, un programa que el licenciado García me mencionó. Escribí la cantidad lentamente: 20,000 pesos, los números redondeándose con certeza. No era caridad. Era una forma de transformar algo doloroso en algo que pudiera proteger a alguien más. Cuando regresé a Veracruz, la ciudad se sentía más suave, el aire más gentil. El departamento me recibió con sus crujidos familiares y un leve olor a limón. Alejandra había dejado una nota en el buzón. «Gracias por hacer que la verdad importara más que la sangre. Cuídate». La doblé con cuidado y la guardé en un cajón. Esa noche salí al balcón. El sol apenas se había escondido tras el puerto, y el cielo brillaba en tonos rosas y dorados. Encendí la luz del balcón, el mismo foco que guió a mi familia a casa durante décadas, y me quedé ahí un largo momento, viendo su resplandor extenderse por la calle. «Esta luz ya no es para esperar», susurré, «es para la paz».